Hola Venezuela, aquí en La Mano Limpia. Hemos invitado en el programa de hoy al exdiputado y analista venezolano, Alberto Franceschi. Alberto, ¿qué tal? Bienvenido al programa. También José Hernández. José es analista político, subdirector de El Venezolano. Maduro y Capriles se dan la mano. ¿Cómo interpretamos este gesto? ¿Un triunfo de Capriles o es una muestra de debilidad? ¿Cómo lo ve? El encuentro es un encuentro normal de gobernadores con el presidente. Lo inédito es que por primera vez, desde que llegó Maduro, por esas elecciones fraudulentas que Capriles en un primer ¿Pero momento... entonces lo está legitimando en cierta forma? Por supuesto. Él ha decepcionado enormemente a su electorado. El liderazgo de Capriles ha caído en un rotundo fracaso ahora. No es capaz de animar a nadie después de este retroceso en su imagen pública porque de hecho aparece capitulándole al gobierno. En momentos en que Nicolás Maduro tiene un país que se hizo absolutamente ingobernable en la economía, que da bandazos de toda clase en la economía, con una inflación galopante, una escasez pero brutal, jamás conocida en Venezuela en un siglo. En medio de esa circunstancia, con el hampa desbordada, va estos gobernadores a rendirle pues tributo a la autoridad presidencial que se ha demostrado ha sido la más ineficiente, incapaz no sé, de décadas. Entonces, la presencia de Capriles allí, si fuera como gobernador, es, digamos, parte del paisaje, de la cohabitación normal que se hace en Venezuela, de esa oposición dócil y blandengue al gobierno. Lo extraño es que Capriles ha abdicado entonces de sus propias banderas, de no reconocer este gobierno y pasarse ahora con armas y bagaje al proponerle a Maduro que hay que hacer un acuerdo entre todos para, ¿cómo se llama?, frenar la delincuencia, cuando él sabe que es Maduro el responsable directo José, de esa situación. ¿Qué piensa? ¿Darle la mano, ese encuentro, ese apretón de manos entre ellos, es reconocer su legitimidad? Y por otra parte, ¿hay intransigencia por ambos lados? ¿Esa intransigencia a dónde lleva? ¿Esta polarización a qué conduce? ¿A crímenes como este? Yo creo que es muy difícil la posición de Capriles porque él fue a las elecciones y dijo que le habían hecho trampa y lo denunció y lo puso en los Y no lo tribunales. acepto como presidente. Y no lo aceptó como presidente. Y la oposición tampoco fue que salió corriendo a acompañarlo a decirle que no, que era así o no era así. Eso por una parte. Por otra parte, el que propone la reunión, el primero que propone la reunión es Capriles, no es Maduro. Porque Maduro cuando arrancó el problema, más bien se enconchó, trató de ir a recibir a Evo Morales, no hizo nada. Él planteó la reunión a las 10 de la noche, 12 horas después de que Capriles le había mandado un Twitter pidiéndole la reunión a esta que ocurrió. ¿Qué pasa? Tú tienes un problema que es un problema nacional, hay 25.000 muertos, que el gobierno dice, llenándose la boca, que no son 25.000, son 17.000. Imagínate, o sea, esa es la cifra que es una ridiculez. Que además, como dice el señor Franceschi, es verdad, eso es culpa del gobierno, porque el gobierno es el gran promotor de la violencia y el gobierno es producto de la violencia, y la violencia es su único caldo de cultivo y lo que mejor ha manejado en estos 15 años. Pero el estar sentado ahí, acercarse, que de una u otra forma Maduro haya reconocido su culpabilidad, haya pedido en cierta forma perdón por lo que está pasando, ¿esto es positivo o negativo para la crisis venezolana, para la nación venezolana? Yo no sé si es positivo o negativo, porque la crisis es de tal envergadura que cualquier cosa que tú hagas no la va a arreglar. Es un problema demasiado terrible. O sea, es muy difícil hacerse cuenta de esto. O sea, en este caso son dos personas de 40 años en la flor de la vida, con una niña de 5 años, uno, un gran promotor del turismo en Venezuela, del turismo de aventura, que vivía en Venezuela. Ese señor no era que era un británico que llegó hasta Venezuela recién llegado, no, su papá fue profesor de la Universidad de Oxford, fue contratado en la Universidad Simón Bolívar y además su hijo se encargó de promover al país lo más que pudo y era un conocedor del país como muy poca gente. Pero mira, José, además, y ahora voy con Alberto, ayer hablábamos en el programa de esto y yo decía es triste, lamentable lo que pasó con esta joven, con el esposo, con la niña, pero eso pasa a diario con otras personas que no tienen ese rostro y son conocidas y tal vez lamentablemente no estaríamos hablando de eso. Hay varias cosas que están pasando en este momento y en este caso en particular. Acuérdate que cuando los sandinistas llegaron al poder,
en la lucha contra Somoza hubo 60.000 muertos y un periodista norteamericano. Este no es el caso del periodista norteamericano, pero es la persona que le está poniendo nombre a 25.000 víctimas del año pasado, a 150.000 víctimas en 15 años. Y eso es muy importante porque enluta a la gente, le da un golpe en la cara a la gente. Sin duda, sin duda. La persona que hizo 8 novelas ya no va a estar, no va a volver a estar. Una Miss Venezuela, cuarta finalista en Miss Universo. Un tipo que quería a todo el mundo, que además es una persona pública que uno cree que era un ajeno. No, no. Alberto, hay otro ángulo que quiero saber su opinión. Esta tragedia, hemos hablado de la tragedia, sabemos lo que ocurre, la inestabilidad, la implosión que hay económica, social, la crisis de gobernabilidad, de valores dentro del país, y que durante estos 14 años el chavismo no ha resuelto absolutamente nada, o sea que no puede seguir culpando al pasado de lo que está ocurriendo en el país. Todo eso está claro. Ahora, esta tragedia, esto que acaba de ocurrir, ¿le sirve a Maduro en cierta forma para acelerar sus planes de patria y de desarmar al pueblo? Está hablando que hay que desarmar al pueblo, que el pueblo tiene que entregar las armas. ¿Esto le puede servir para agilizar todo este proceso? A partir de tu propio diagnóstico, ahí lo que hay que agregar es que lo primero que quizá hay que desarmar a la policía. La mitad de la policía son malandros, por favor. Este régimen está podrido. El gobierno hizo viable, con todos sus desastres de 15 años, que son 14 años de desastre de Chávez, y uno de este aprendiz, ¿entiende?, que él dejó en el cargo. Bueno, hicieron de todo para deteriorar las policías regionales, las policías municipales, destruyó la policía de Caracas en su momento, la policía metropolitana, ha partidizado toda la función policial y la función militar. Es decir, él es el único responsable del gobierno de haber reventado el sistema de seguridad. Ya era precario antes, pero ellos llevaron esto a límites demenciales. La responsabilidad por eso es de Maduro como heredero de Chávez, que fue el gran responsable de este deterioro espantoso, que ha quintuplicado los homicidios en estos 15 años, en términos relativos, en términos absolutos. Estamos hablando del segundo mayor índice de asesinatos en el mundo, de 79 por cada 100.000 habitantes. Exacto, es una cosa, y el gobierno se empeña en decir que no es eso, sino un poco menos. Medellín en su peor momento creo que llegó a 65. Medellín, está hablando de todo el país, 79. O sea, es que los niveles son grotescos y uno no tiene capacidad para entenderlo porque es muy difícil. Ahora, está colapsando ese gobierno, ¿eh? Es una muestra acaba de hacer un cambio de abierta. gabinete que no se hacía en los 15 años. Sí, sin duda. Eso es una situación estamos llegando a una situación límite, ¿eh? Sin duda. José, ¿puedes darnos lo último que se sabe con relación a los arrestados, al caso? Presentaron cinco muchachos que los están acusando de la situación. Dicen que la policía los capturó. Se habla de 7, han presentado 5. Han presentado 5, dicen que la policía los capturó, pero no es verdad. El señor Franceschi era diputado por ese estado, por el estado de Carabobo, y creo que esa zona es una zona muy crítica en cuanto a seguridad desde hace mucho tiempo. Por la alta población, es una zona de alta incidencia delincuencial. Y el pueblo fue el que entregó a los tipos. O el pueblo fue quien lo entregó. Para que la policía no se metiera para el barrio. Uno de los jóvenes tenía un amplio, largo historial delictivo. Salió 10 veces de la cárcel. Con 19 o 20 años. Con 19 o 20 años, exactamente. O sea, es una situación terrible, que además demuestra la situación en la que viven los venezolanos. Además, vamos a estar claros, eso le puede pasar a cualquiera de los que está viendo el programa de televisión ahorita, de los venezolanos que están aquí, que uno le provoca ir a ver a la mamá, a saborear las cosas de Venezuela, y le puede pasar. Así es. El tema de este encuentro, la pregunta es, se reúnen, se dice, la clase artística también, ¿cómo ha reaccionado en general? Están indignados, por supuesto, y muy, digamos, adoloridos por esta situación, han respaldado enormemente con su afecto a la familia y han manifestado su indignación. Esto, de verdad, es que... Una tragedia. Es un ícono esta muchacha, ¿entiendes? De ese sector de la población que, como se sabe, Venezuela tiene una amplia tradición de esto de las novelas y el público enorme que tiene. Esa clase artística, yo lo comentábamos el otro día aquí en el programa, también está desapareciendo. Después del cierre de RCTV, termina pues toda esa industria de las telenovelas y la gran mayoría de todos esos actores tienen que o venir a Estados Unidos o a otro país a poder trabajar, o muchos de ellos se han vendido al gobierno, que eso también ocurre. Hay una cosa muy importante, que es un gobierno que no es solamente que trata de ser totalitario, sino que se jacta de serlo. Es un gobierno que invoca la hegemonía comunicacional, que incurre en este tipo de cosas. El periodista, el
técnico, el artista que no esté con el gobierno simplemente no puede vivir en Venezuela. Le han ofrecido alcaldías. Y es una situación pico, una tendencia terrible. Eso hay que vivirlo así. Y él tiene razón, esto está podrido por todos lados y no es muy difícil pensar que pueda pasar cualquier cosa. Ahora, esperanzas hay. Claro que sí, la Porque esperanza... hay una situación que no puede durar, sencillamente. Es un gobierno que se derrumba y tarde o temprano, más bien temprano que tarde, va a ocurrir fracturas internas dentro de las propias Fuerzas Armadas, dentro del propio gobierno y sobre todo índices muy serios de explosividad social que el gobierno no podrá controlar. Alberto, José, gracias por haber estado aquí en el programa. Vamos a la pausa. Al regreso, Raúl Castro acusa a los centros de poder global, a Washington, de los problemas de la isla y de la ineficacia de su gobierno. Y más adelante, el 2014 podría ser el año de la reforma migratoria y ahora voy a dejarlos a continuación con un informe sobre la insuficiente disculpa dada por el controversial basquetbolista Dennis Rodman. Como saben ustedes, realizó ayer un controversial juego de baloncesto allí en Corea del Norte. Dennis Rodman pidió disculpas por decir que Kenneth Bay, un misionero de Estados Unidos preso en Corea del Norte, tuvo la culpa y es responsable de su encarcelamiento. El excéntrico exjugador de la NBA asegura que hizo los comentarios bajo los efectos de la droga y el estrés. No obstante, en sus declaraciones de disculpa, no se arrepintió ni de organizar el juego de baloncesto efectuado ayer en Pyongyang, ni de cantarle feliz cumpleaños al líder Kim Jong-un, tal como aparece en estas imágenes. Happy birthday to you.